Es una cirugía en la que uno implanta un riñón nuevo en un paciente que tiene una falla renal, que sus riñones nativos por alguna razón no funcionan. El órgano que se implanta puede ser un donante cadavérico, eso quiere decir es una persona que falleció por otra causa y que se usan esos riñones, o un donante vivo. Donante vivo quiere decir que como todos tenemos dos riñones, algún familiar puede donar un órgano, un riñón, para algún paciente que necesita un trasplante. Son pacientes que tienen una falla renal, hay parámetros que uno tiene en cuenta que hablan de que una función renal no alcanza. Lo que primero uno hace es hacer diálisis. Diálisis es reemplazar la función del riñón. Y en última instancia uno llega al trasplante renal. El trasplante renal se puede hacer en los pacientes pediátricos sin pasar por diálisis, que eso genera que uno llegue en mejores condiciones, pero para poder alcanzar un trasplante renal sin pasar por diálisis requiere un seguimiento muy cercano y desde las primeras etapas de la enfermedad. Nosotros tomamos como parámetro, más que la edad, el peso, teniendo en cuenta que uno tiene que tener un tamaño adecuado para recibir un riñón, que son los 10 kilos aproximadamente. Eso depende de cada paciente porque la enfermedad renal viene asociada a veces a una mala progresión de peso y a veces ese peso se llega a edades un poco más posteriores que en un paciente que no tiene una enfermedad renal. Una clave al momento de hablar del trasplante renal pediátrico es que uno tiene que tener al paciente desde lo más precoz posible. Una ventaja de trabajar en un hospital que tiene desde el trasplante hasta el diagnóstico prenatal permite que uno lleve el paciente al momento del trasplante en las mejores condiciones posibles y en el mejor momento posible. Eso se logra haciendo todos los pasos previos para llegar al trasplante y que el trasplante pueda ser una cirugía lo más exitosa posible. Existen trasplantes renales clásicos, que son los habituales, pero uno puede hacer trasplantes renales combinados con otros órganos, que lo que se hace en pediatría es el trasplante hepatorrenal, que es en el mismo acto, con el mismo donante, se trasplanta el riñón y el hígado, y es para algunas patologías muy específicas. Otra cosa que se puede trasplantar con el riñón es el páncreas, pero no es una patología que habitualmente se vea en pediatría. El trasplante renal, más allá de que sea el momento de la cirugía en la que uno realiza el trasplante, son pacientes que tienen un seguimiento multidisciplinario desde el momento que se diagnostica la enfermedad renal. El equipo está conformado por los nefrólogos, que son los que llevan adelante la parte clínica y seguimiento del paciente, nosotros los urólogos, que evaluamos todo lo que tiene que ver con la función renal, con la cirugía del trasplante renal, y con la parte urológica, porque esa orina que forma ese nuevo riñón tiene que poder evacuarse de una manera adecuada y no tiene que lesionar el riñón que uno está trasplantando. En el momento de la cirugía, en algunos centros actúan los cirujanos cardiovasculares. Nosotros puntualmente hacemos toda la cirugía sin trabajar con los cirujanos cardiovasculares. Pero dentro del quirófano, aparte de nosotros, están los nefrólogos siguiendo minuto a minuto la cirugía y los requerimientos del paciente, más allá de, por supuesto, el equipo de instrumentadoras, asistentes y los anestesiólogos que cumplen un rol muy importante en el momento de la cirugía.